Buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo webinar que organizamos sobre los planes de igualdad y novedades laborales en materia de auditoría salarial, organizado por EDIPE Asturias y Baciero. Mi nombre es Jorge Calín y soy el responsable de marketing y comunicación de Baciero. Y hoy pues tengo la suerte de contar con dos ponentes de excepción para analizar esas novedades laborales que recientemente ha aprobado el Gobierno, como decíamos, en materia laboral sobre planes de igualdad y registro salarial por sexo. Y hoy tengo conmigo a Balbino González, vicepresidente de EDIPE Asturias. ¿Qué tal, Balbino? Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Y por otra parte, pues, a la ponente, a la abogada que va a presentar, va a hacer la presentación luego de la materia en cuestión, Belén Fraga, socia de Derecho Laboral de Baciero. ¿Qué tal, Belén? Buenos días. Hola, buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Muy bien. A los que ya nos conocéis o habéis estado en algún webinar que hemos organizado recientemente con EDIPE Asturias y en materia laboral, la presentación durará en torno a 40-45 minutos, en la que Belén pues, expondrá todas esas novedades que venimos contando en materia laboral que ha aprobado el Gobierno. Para una vez, cuando termine esa presentación, que como digo, durará en torno a 40 minutos, se abrirá un turno de preguntas que ya desde este momento podéis ir planteando en el chat que tenéis aquí a vuestra derecha en la aplicación. Y como digo, al final de la presentación, en torno a 40 minutos, daremos paso a ese turno en el que Belén responderá a las preguntas. Y sin más dilación, cedo el turno de palabra a Balbino González, vicepresidente de EDIPE Asturias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por todo, Baciero y a Belén. Bueno, voy a presentar a Belén Fraga. Belén Fraga, licenciada en Derecho, es especialista en Derecho Laboral, tiene una trayectoria muy amplia de más de 20 años trabajando en temas laborales, es mediadora del SASEC en representación de FADE y bueno, hoy está aquí como socia del área laboral de Baciero. Además, Belén, tenemos la suerte en EDIPE de que es docente de nuestro máster en Dirección de Recursos Humanos que organizamos con la Cámara de Comercio de Gijón. Hoy nos va a hablar un poco de estas nuevas obligaciones que el Gobierno pues, está planteando a las empresas. Creo que es un tema importante porque además son obligaciones serias que deben implantar las empresas. Y sin más, Belén, pues muchas gracias y puedes empezar con los tips. Bueno, pues gracias, Balbino, gracias a EDIPE por estar con nosotros hoy en el webinar y gracias a todos vosotros por vuestra asistencia al mismo. El objetivo del webinar es situarnos un poco en esta materia de los planes de igualdad que hace unas semanas, bueno, concretamente el 13 de octubre, se publicaron dos reales decretos y también en materia de auditoría salarial, vamos, planes de igualdad y auditoría salarial. Se publicaron dos reales decretos matizando y desarrollando estas obligaciones que realmente, según vamos a ver, eran obligaciones que ya estaban previstas normativamente, pero pendientes de desarrollo reglamentario. Lo que se hace a través de estos dos reales decretos es bueno, pues hacer ese desarrollo reglamentario y ya concretar las obligaciones que van a tener las empresas, tanto de cara a planes de igualdad como de cara a registros de salarios y auditorías salariales. Yo creo que todos nos estamos preguntando si este es el momento o era el momento adecuado por parte del Gobierno para sacar estas normas con lo que está cayendo, la que está cayendo. Y bueno, parece que en plena segunda ola del COVID la gente está más preocupada y es lógico, sobre todo en determinados sectores, por todo el tema de ERTEs, ajustes de personal y demás, más que en planes de igualdad, pero sí es cierto que estas normas entran en vigor dentro de poquito, tienen unos plazos que cumplir, hay unas obligaciones, hay unas posibles sanciones y, por tanto, bueno, nos ha parecido interesante hacer el webinar para que sepamos lo que hay que cumplir, cuándo y en qué condiciones, sin perjuicio de eso, de esa opinión personal que tengo yo y que yo creo que será coincidente con muchos de vosotros, sin restar importancia a estos temas, que sí que la tienen, quizás no es el momento más adecuado para desarrollarlos y para exigir obligaciones ahora, pero la legislación es así y hay que cumplirla y ahí la tenemos, ¿vale?
por remontarnos un poco a los orígenes de los temas de igualdad o de los planes de igualdad, bueno, en el año 2007 se publicó una primera ley, yo creo que con el gobierno de Zapatero, que fue una ley pionera en la materia, una ley orgánica además, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y ahí es donde por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico se establece esa obligación, se empieza a hablar del planes de igualdad y se establece la obligación de tener un plan de igualdad para determinadas empresas que por aquel entonces y hasta el año 2019 eran empresas que tuvieran más de 250 trabajadores. Es decir, grandes empresas que, bueno, aquí al final en Asturias ya sabemos cómo es el tejido empresarial asturiano, que cada vez más reducido y además, o sea, menos empresas y con menos número de trabajadores. Había pocas empresas en esos años que se vieran alcanzadas por esa obligación por no alcanzar el umbral ese mínimo en cuanto a número de trabajadores y de superar los 350 trabajadores. Además, la regulación de los planes de igualdad era muy limitada en aquel momento, simplemente había una previsión en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Igualdad que te decía, bueno, pues la definición genérica de plan de igualdad, que es la que se mantiene ahora, pero sin concretar exactamente las materias, los contenidos que tenía que tener el plan y por ejemplo, sin obligar a negociar el mismo en la fase de auditoría con la representación legal de los trabajadores. Según origen, el plan de igualdad solo había que negociarlo con los representantes legales, lo que era el plan propiamente dicho y no la auditoría o el diagnóstico. Como os digo, esta situación, bueno, es más o menos pacífica hasta el año 2019, el año pasado, y de hecho hicimos también alguna acción de difusión al respecto, pues ya salió una norma, un Real Decreto Ley, el 6/2019, donde se fueron bajando progresivamente los umbrales de trabajadores que debían de tener las empresas para estar obligadas a tener plan de igualdad. Y ahí lo que se estableció fue un plazo transitorio, de manera que se iban bajando ese umbral de los 250 trabajadores que estaba fijado por la Ley Orgánica de Igualdad, pues se hicieron 3 tramos. Entonces, un primer tramo en un plazo de un año, es decir, de marzo del 19 a marzo del 20, las empresas entre 150 y 250 trabajadores tenían que tener plan de igualdad, con lo cual, en marzo de este año, en teoría, esas empresas ya deberían de tener plan de igualdad. Un segundo tramo fue para empresas entre 100 y 150 trabajadores que debían de tener el plan de igualdad en marzo de 2021 y luego se establecía que para marzo de 2022 las empresas de 50 o más trabajadores deberían de tener plan de igualdad. ¿Vale? Esto se estableció en el Real Decreto y aunque ahora la nueva norma, que es el Real Decreto Ley 901/2020 de 13 de octubre, dice genéricamente que las empresas, que una vez que entra en vigor la norma, que entra en vigor en enero de 2021, las empresas de 50 o más trabajadores tienen que tener plan de igualdad. Si luego vemos los plazos que establece para adoptar el mismo, vamos a poder comprobar que en el fondo no cambia el umbral, acaba siendo marzo de 2022. Es decir, a partir de enero de 2021 van a tener que iniciar la negociación del plan, pero tener el plan listo, esas empresas de 50 o más de 50 trabajadores hasta 100, lo tienen que tener listo, registrado, publicado y demás en marzo de 2022. Lo que ocurre es que sí que van a dar unos plazos, no va a valer ponerse a negociar el plan en febrero de 2022, que con la anterior regulación sí se podría hacer, sino que ahora nos delimitan que para esas empresas de 50 o más trabajadores tienen 3 meses de la entrada en vigor de la norma, es decir, desde enero de 2021, para constituir la comisión negociadora, que vamos a ver que es el órgano sobre el que va a pivotar toda la negociación del plan de igualdad. Y luego va a haber un año para negociar el plan de igualdad desde que finaliza ese plazo de los 3 meses. Entonces, como os decía, al final el proceso tiene que estar concluido en marzo de 2022, pero sí es verdad que ahora la norma lo que nos exige es que a partir de enero y como muy tarde en marzo de 2021, pues ya tengamos la constitución de la comisión negociadora y a partir de ahí se habrá un plazo de un año para negociar el plan, aprobarlo, registrarlo y todas las obligaciones que van aparejadas ahora a los planes de igualdad y que antes no estaban tan exhaustivamente reguladas. Por resaltaros,
por sintetizar, lo primero, la definición de plan de igualdad. Esta sí os digo que no ha cambiado, es decir, la que tenemos ahora mismo es la que ya teníamos con la ley del año 2007. Lo que nos dice la norma es que el plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas que se adoptan después de haber realizado un diagnóstico de la situación y que tienden a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa y a eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que pueda haber en las organizaciones, ¿vale? Entonces, esta es la definición genérica. ¿Qué es lo más importante? Que lo que nos dice la norma ahora es que el plan tiene que estar negociado en todas sus fases con la representación legal de los trabajadores a través de la Comisión de Igualdad. Es decir, el primer paso cuando uno se pone a negociar un plan de igualdad es constituir la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad es un órgano paritario en el que formarán parte, por un lado, miembros de la dirección de la empresa y, por otro lado, miembros de la representación legal de los trabajadores. ¿Y qué ocurre? ¿Y cuál es una novedad importante con la nueva normativa? A mi juicio, una de las novedades más importantes, que antes, si no había representación legal de los trabajadores, no estaba contemplado con quién se tenía que negociar. Entonces, bueno, más o menos ahí la empresa elegía quién quería que formase parte de la Comisión de Igualdad. Digamos que no, los sindicatos no controlaban de ninguna manera la constitución de ese órgano si no había representación legal de los trabajadores en la empresa. Ahora, lo que nos dice el nuevo Real Decreto es que si no hubiera representación legal de los trabajadores en la empresa, es decir, si no hubiera en la empresa un comité de empresa o delegados de personal, pues se va a tener que contactar con los sindicatos más representativos, comisiones UGT, para constituir la Comisión de Igualdad en la empresa. Esto es exactamente, o sea, va en la misma línea, aunque no tenga nada que ver con planes de igualdad, pero en materia de ERTES COVID, que seguro que estáis familiarizados con ellos o os ha tocado mirar algo, pues ocurre exactamente lo mismo. Lo que nos dice ahora la norma es que si no hubiera comité de empresa o delegados en la empresa, pues se tiene que contactar con los sindicatos para constituir la comisión. Es decir, lo que se pretende es que los trabajadores no queden desprotegidos en la negociación, digamos, si no tienen esos asesores sindicales, de manera que siempre tengas a alguien del sindicato controlando la negociación. Esto es, ya os digo, para mí una de las grandes novedades del nuevo Real Decreto Ley, que tendremos que ir viendo, bueno, pues cómo evoluciona la práctica y, sobre todo, pues qué postura van a adoptar los sindicatos en relación con la negociación de los planes de igualdad, porque ya os digo, como hasta ahora era una cuestión en la que no entraban, pues no sabría deciros si adoptan una postura muy exigente, poco exigente o demás, pero bueno, todo apunta a que ahora van a estar presentes en la negociación y, lógicamente, pues querrán revisarlo todo y demás. Y vamos a ver la trascendencia que eso tiene. Si volvemos a la transparencia de atrás, por ver un poco las materias sobre las que debe versar el plan de igualdad. Esto también nos lo dice la norma. La norma nos dice que el plan de igualdad, como mínimo, tiene que revisar estas áreas de actuación de la empresa y en clave de género. Proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre hombres y mujeres, que luego vamos a profundizar más en ella, el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, infrarrepresentación femenina, retribuciones, prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Entonces, todas esas materias, como mínimo, se deben de valorar en el plan de igualdad, tanto en la auditoría como luego el plan. Vamos a ir viendo ahora las diferentes etapas, pero para que tengamos la idea general, la auditoría lo que supondría es revisar la situación de la empresa en todas estas materias y en clave de género, y a la luz de los resultados que se hayan obtenido en la auditoría, pues se hará el plan, que el plan es el conjunto de medidas que lo que pretenden es subsanar las desigualdades que se hayan podido constatar en cada una de estas áreas y en la empresa, es decir, en la organización que se esté examinando en cada momento.
Ahí que se va a ir viendo, bueno, pues básicamente, por ejemplo, en proceso de selección y contratación, lo que se va a ver es las ofertas que plantea la empresa desde un punto de vista de lenguaje, que utilicen un lenguaje neutro. Aquí hace unos años, pues cuando esto empezó a hablarse de este tema, era bastante polémico el hecho de que, por ejemplo, se exigiese pues buena presencia para un determinado puesto de trabajo, o directamente si se buscaba una persona para la recepción se pidiese a una mujer, o camarera, o se busca camarera en un local y que tenga buena presencia. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que claramente podrían considerarse discriminatorias. Luego también a la hora de hacer el proceso de selección, que en la entrevista se hagan preguntas de índole personal a la persona, tipo, ¿estás casado, casada, tienes hijos y demás? Porque en teoría eso pues no debería de influir a la hora de la contratación, por eso ahora está pues como muy en boga el hacer los currículums ciegos, sin fotografía siquiera, sin saber el género de la persona y demás. Bueno, pues a la hora de contratación, ver si se ofrecen condiciones similares a nivel de contrato de trabajo, o se puede constatar, por ejemplo, que la contratación indefinida se fomenta más en un colectivo hombre-mujer que en el otro, ese tipo de cuestiones. En clasificación profesional lo que se miraría un poco pues son las diferentes categorías, grupos profesionales que hay en la empresa y la distribución de género en cada una de ellas para ver si hay equilibrio o no hay equilibrio. La clasificación profesional, por lo general, pues se liga siempre con el tema de la infrarrepresentación femenina. Normalmente lo que nos arroja, una vez que en la auditoría se valora la clasificación profesional de la empresa, es que siempre hay determinados grupos en los que la mujer está subrepresentada, que normalmente coinciden con puestos de dirección, todo este tema del techo de cristal y demás. Entonces, si se constatara en la auditoría una situación de este estilo, lo que habría que hacer es pues adoptar medidas para tratar de eliminar esta infrarrepresentación y que al final las mujeres también puedan acceder a puestos de responsabilidad, porque sí, esto sí que es bastante típico, encontrar ciertas organizaciones donde a lo mejor sí hay una presencia femenina muy importante, pero en puestos más básicos y a medida que se va avanzando a puestos de dirección, pues a lo mejor el porcentaje de representación femenina pues cambia, ¿no? En materia de formación, básicamente lo que se va a analizar es pues si se da formación en materia de igualdad en la empresa y a todos los niveles, es decir, desde el nivel directivo hasta el nivel más operario. Al final esto tiene que estar todo el mundo formado en la materia para que la organización sea una organización comprometida con la igualdad de oportunidades y sobre todo también muy enfocada a los directivos, porque lógicamente si las personas que deciden no están comprometidas con estos principios de igualdad, pues difícilmente van a poder fomentar la misma en el seno de la empresa. A nivel de promoción profesional, pues analizar un poco las promociones internas que puede haber en la empresa, también en clave de género y cuáles son los criterios que se utilizan para esa promoción profesional, que sean criterios neutros, que no valoren nunca el género o el que, por ejemplo, el hecho de que una persona se haya acogido a medidas de conciliación le impida promocionar profesionalmente la empresa, porque eso sería un criterio discriminatorio, ya que la mayoría de las medidas de conciliación se acaban disfrutando por las mujeres, eso es una realidad. Bueno, pues a nivel de condiciones de trabajo, valorar un poco el tiempo de trabajo, el espacio, si también, por poneros un ejemplo, que puede parecer muy tonto, pero hay veces que a nivel de espacio de trabajo, pues los despachos cerrados se asignan más a lo mejor a personal masculino que femenino. Bueno, pues valorar esas cuestiones y hacer la famosa auditoría salarial entre hombres y mujeres, que ya os digo, como esto ya es algo que está desarrollado en el Real Decreto, la vamos a abordar más adelante. El ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, esto enlaza con lo que os acabo de comentar. Sí se puede constatar que la mayoría de las organizaciones, todos los derechos que están vinculados a la vida personal, familiar y laboral, como pueden ser reducciones de jornada, excedencias por cuidado de hijos, lactancias, etcétera, pues tradicionalmente venían siendo disfrutados por las mujeres y luego eso podía tener una variante, como os digo, a la hora de promoción profesional, pues que a lo mejor el hecho de que se estuviera disfrutando de esos derechos, luego la carrera profesional de la persona que los disfrutase pues se viese más mermada. Entonces, bueno, aquí de lo que se trata es de ver
si realmente la organización, tanto hombres como mujeres, disfrutan de estos derechos y si no fuera así, pues tratar de fomentar como medida del plan el que haya un ejercicio corresponsable de los mismos. Bueno, que esto es algo que por mucho que haga la organización, yo creo que también estamos en un país que tiene cierta cultura en ese sentido y es ir poco a poco cambiándolo, pero se puede cambiar desde la empresa, pero yo creo que hacen falta otras cuestiones al margen de la empresa. El tema de la infrarrepresentación femenina ya lo hemos comentado, el tema de retribuciones al final enlaza con la auditoría salarial. Y luego otra de las cuestiones que habría que analizar es el tema de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Es decir, ver si la empresa ha implementado algún tipo de protocolo para prevenir el acoso en estas dos vertientes y si no lo hubiera, habría que hacerlo porque esto, según os voy a explicar a continuación, además, aquí sí que sería obligatorio tener el protocolo en cualquier organización con independencia del número de trabajadores. ¿Vale? Bueno, las fases de lo que es el proyecto de plan de igualdad fundamentalmente serían 4. Bueno, la primera es poner en marcha el proyecto y hacer el diagnóstico, luego hacer el plan de igualdad propiamente dicho, hacer la evaluación y seguimiento del plan y luego pues el tema del registro, que además vamos a ver que esto también es novedoso de las últimas normas. Inicialmente en los planes de igualdad no había por qué registrarlos y ahora sí que hay esa obligación. La puesta en marcha, bueno, al final de lo que se va a tratar en esa fase preliminar es, por un lado, de constituir la comisión negociadora, la comisión de igualdad, en los términos que os acabo de comentar, con esa composición paritaria y teniendo que recurrir a los sindicatos más representativos en caso de que en la empresa no hubiera representación legal de los trabajadores. Y luego hay que hacer un compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades. Nada, es un documento simplemente diciendo que la empresa va a abordar este proyecto, que está comprometida con la igualdad de oportunidades y que se marca un horizonte temporal, se fijan un poco los hitos para tener cada una de las fases concluidas y es un poco el poner en marcha el proyecto. Estaría el diagnóstico, que para mí es la parte más importante del proyecto de plan de igualdad, porque es lo que nos va a permitir detectar esas situaciones que pueda haber anómalas en la organización y, en consecuencia, las medidas del plan van a pivotar sobre lo que hayamos concluido o deducido en el diagnóstico. Aquí os comento, es un estudio cuantitativo y cualitativo. Por un lado, bueno, normalmente el trabajo se puede hacer, todo este trabajo de plan de igualdad, lógicamente se puede hacer internamente con recursos internos o contratar a un externo para que eche ahí un cable. Bueno, yo tengo experiencia como apoyo externo en la elaboración de planes de igualdad y aquí lo que se hace es pedir toda una serie de documentación para revisar estas cuestiones que os he estado comentando sobre las que debe versar el plan, pues se pide una serie de documentación, por ejemplo, pues el listado del personal desagregado por género, diciendo si es hombre o mujer, no hace falta el nombre de la persona, o sea, lo que se necesita es pues ver el listado del personal, la categoría profesional que tiene, grupo profesional, retribuciones anuales, fecha de antigüedad, tipo de jornada para ver si tienen jornada parcial, jornada completa, reducción de jornada y demás, que puede tener incidencia a la hora de hacer la auditoría salarial, tipo de contrato, para ver si tienen contrato indefinido, temporal, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, pues se pediría en la relación de las promociones profesionales que haya habido en el último año para ver quiénes son hombres, quiénes son mujeres, cuáles son los criterios que se han tenido en cuenta, las acciones formativas, todo el proceso de selección, pues y ver un poco cuál es la normativa interna en la empresa sobre procesos de selección, revisar los cuestionarios de selección para este tema de las preguntas vinculadas a la vida personal de los trabajadores que os acabo de comentar, revisar, por ejemplo, incapacidades temporales en clave de género para ver si se puede detectar que, por ejemplo, procesos de larga duración estén más vinculados a un género o a otro y tratar de averiguar un poco el porqué. Revisar las desvinculaciones de la empresa, las salidas, ver cuál ha sido la causa, siempre en clave de género. O sea, ha habido tantas salidas, tantos hombres, tantas mujeres, las mujeres han sido baja voluntaria, los hombres han sido despido, bueno, por ver un poco también si nos chirría algo o se entra todo dentro de la normalidad, ¿vale? Esto se suele completar con un cuestionario
un cuestionario que normalmente se hace con el personal de recursos humanos, esto ya depende de la organización. Hay gente que, por ejemplo, al final viene a ser como una encuesta sobre todas estas cuestiones para conocer un poco la percepción que tienen los empleados en materia de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede hacer desde el cuestionario enfocado a recursos humanos, que al final son quienes mejor conocen la organización desde este punto de vista, o hacer un cuestionario más genérico a toda la organización para pulsar ahí cuál es el sentir de todas las personas sobre los temas de igualdad, ¿no? Entonces, bueno, con una combinación de ambas informaciones, de la cuantitativa y de la cualitativa, se concluiría el informe de diagnóstico, es decir, se analizaría la situación y estaría un informe donde se establecen las conclusiones en cada una de las diferentes áreas que hemos estado comentando, ¿vale? Ahora lo que nos dice, otra novedad del Real Decreto, es que nos dice expresamente que el informe de auditoría hay que incluirlo en el plan de igualdad. Antes podían ser dos documentos diferentes y a lo mejor se podía optar por registrar el plan, que ya estaba contemplada la posibilidad, pero no el informe de auditoría. Ahora, en cambio, hay que integrarlo dentro del plan. Es decir, en el plan de igualdad pues habrá que una breve introducción y luego como fase del mismo, o sea, como parte del documento de plan de igualdad que hay que registrar, debe estar la auditoría. Os digo que esto es importante porque, bueno, si se hace una auditoría al detalle, al final salen muchos datos. El plan, al final, son medidas más o menos genéricas que tampoco conlleva que alguien que te mire el plan llegue a una conclusión sobre tu organización, pero en cambio la auditoría sí que tiene datos concretos. Y yo, por lo que he estado comentando con empresas, es uno de los aspectos que no gusta nada, ¿no? Porque tiene, si esto es un registro público donde tengo que publicarlo y cualquiera puede acceder al mismo, porque tienen que ver los resultados de mi auditoría de igualdad, ¿vale? Entonces, yo os digo que este es un punto que es novedoso y que no está teniendo buena acogida, bueno, por lo sensible del tema. Y luego otro punto muy importante es que la norma ya te dice expresamente que los representantes de los trabajadores pueden tener acceso a toda la documentación que sea necesaria para hacer la auditoría de igualdad. Entonces, ya os digo que esto es un punto muy importante porque yo hasta la fecha, en los proyectos en los que he participado, se hacía, o lo que había que hacer hasta ahora, es se hace la auditoría, te lo puede hacer la consultora externa y luego se presentan ya los resultados de la auditoría a la representación legal de los trabajadores, que oye, chequea todo, si hay algo que no le cuadra, te pide más información, se explica. Es decir, si hay una negociación con los representantes, pero digamos que el trabajo de campo lo hace la consultora externa, ¿no? O la empresa si el proyecto se abordaba internamente. ¿Qué ocurre? Que con la previsión que tiene ahora el Real Decreto sobre la entrega de documentación, pues en teoría toda la documentación que nos pidan los representantes que esté vinculada a la realización de la auditoría habría que entregarla. O sea, se establece expresamente que la empresa tiene la obligación de entregar esa documentación a los representantes legales, que obviamente, bueno, la deben de tratar con sigilo y exclusivamente para los fines que persigue la norma. Entonces, bueno, esto también puede ser una bomba de relojería. Es la previsión normativa, ya os digo, esto todavía ahora no estamos encontrándonos empezarán a encontrarse con situaciones de este tipo en enero, que es cuando entra en vigor la norma, entonces ahí podremos ir viendo lo que exigen los sindicatos, pero realmente la previsión, pueden exigir la documentación y la previsión está contenida en la norma, entonces habrá que ver hasta qué punto se quieren meter ahí en faena en el barro para hacer la auditoría o no. Entonces, ya os digo, aquí el cambio o el giro que ha dado el Real Decreto Ley es que antes tenían una posición mucho más pasiva los representantes legales de los trabajadores, de modo que, bueno, sí se les presentaba y se consensuaba con ellos el documento de auditoría, pero una vez que la auditoría ya estaba hecha. Ahora la implicación es desde el principio, con lo cual se pueden sentar contigo a hacer la auditoría de igualdad, por así decirlo, y les tienes que proporcionar esa documentación que es necesaria para la realización de la misma.
Entonces, bueno, ya os digo que el asunto es delicado y para mí es la parte más clave en el proyecto y donde creo que puede haber más dificultades en la relación con los representantes legales de los trabajadores y donde se pueden poner, digamos, más pejigueros o a pedir más cosas o a tener acceso a una información que desde luego hasta la fecha no tenían. Daros cuenta que, por ejemplo, con el tema salarial, hasta ahora no tenían por qué tener acceso a nóminas de trabajadores los representantes legales de los trabajadores y ahora con la auditoría salarial vamos a ver que no es que tengan acceso a la nómina, pero sí van a tener acceso a las retribuciones desglosadas por conceptos de los trabajadores. Aunque no sea un desglose nominal, bueno, al final, si eres una gran empresa, se diluye todo mucho más, pero en una empresa pequeñita, donde en determinadas categorías haya 2 o 3 personas, es muy fácil poner nombre y apellidos a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a la auditoría. Si vamos a desarrollar un poquito más el tema de la auditoría salarial, que sería la siguiente transparencia, porque, bueno, esto sí que ya os digo, está recogida, o sea, la auditoría salarial ya estaba recogida en el anterior Real Decreto, el del año 2019, es la primera vez que sí se hace referencia a esa auditoría salarial y a la obligación de llevar a cabo un registro de salarios, pero como os decía, estaba pendiente de un desarrollo reglamentario que se consigue ahora a través de un Real Decreto que se publicó el mismo día que el 901. El 901 es el de planes de igualdad y el 902 es el de registros de salarios y auditorías salariales, ¿vale? Entonces, digamos que la auditoría salarial viene a ser el registro de salarios para empresas que deban de contar con un plan de igualdad. Es decir, en este Real Decreto 902/2020 lo que nos dice es que en todas las empresas, con independencia del número de trabajadores que tengan, hay que llevar a cabo un registro de salarios por categorías, grupos profesionales y desagregado por género. Hace un matiz expreso a que debe de incluir a toda la organización, incluyendo puestos directivos, porque esto también era algo pues, muy típico en las auditorías, decir, oye, no, al personal de fuera de convenio o al personal de dirección lo dejamos fuera, pues ahora este Real Decreto te dice que debe de hacerse el análisis de toda la organización. Y aparte lo que te dice es que en el caso de empresas que tuvieran que tener por número de trabajadores un plan de igualdad, pues el registro de salarios se hará a través de la auditoría salarial. Es decir, no habría que hacer el registro de salarios como tal, sino que hay que hacer una auditoría salarial y esa auditoría salarial se integra dentro del plan de igualdad. Entonces, ahí sí que contiene una relación, también os digo que hasta ahora, aunque se tuviera que revisar salarios, bueno, pues se hacía un poco de aquella manera porque este es el punto siempre más sensible en todos los planes de igualdad. Al final, a la dirección lo que menos le apetece es que queden publicados datos salariales de sus trabajadores. Entonces, digamos que es lo que se hacía con mayor cautela, hablando de bandas salariales, bueno, sin darle unos datos demasiado concretos. Pero es que ahora lo que realmente nos dice la norma, pues es que hay que desglosar en clave de género pues todos los salarios y los conceptos tanto salariales como extrasalariales. Es decir, que tendríamos que decir, por poneros un ejemplo, en tal grupo profesional hay tantos hombres, tantas mujeres de salario base. Hay que hacer la media y la mediana de uno y otro género. De complemento de no sé cuánto, personal, por poneros un ejemplo, o sea que es el típico, una gratificación voluntaria. Los hombres que perciben tanto de media, las mujeres perciben tanto. Plus de actividad, incentivos, pues los hombres lo perciben y las mujeres no. Retribución variable, mujeres perciben y hombres no. Retribución en especie. Es decir, habría que ir desglosando cada uno de los conceptos. Se acabó lo de la comparativa en bandas salariales y, bueno, y hablar de porcentajes de desviación, sino que directamente hay que ir comparando y estableciendo esas medias de hombres y mujeres en cada uno de los conceptos. Bueno, lógicamente eso, de una manera cruzada con lo que es la clasificación profesional, lógicamente hay que valorar, pues, bueno, grupos y categorías y puestos de trabajo. O sea, al final, pues, a lo mejor estoy en el mismo grupo profesional que otra persona, pero yo tengo un plus de responsabilidad porque el puesto de trabajo no es exactamente el mismo, sino que tiene unas características de responsabilidad que exigen que eso haya que retribuirlo de alguna manera.
El tipo de contrato también puede influir a lo mejor a la hora de la retribución y la jornada de trabajo, por supuesto. Bueno, porque puede darse la circunstancia de que haya gente a tiempo parcial, a tiempo completo, con lo cual ya ahí te desvirtuaría un poco las medias o el tipo de contrato. Por ejemplo, imaginaros en contrato en prácticas que se meten a determinadas personas en la categoría de titulado superior, pero unos tienen contrato indefinido y otros en prácticas que te permite pagar el 60% del salario el primer año, entonces, lógicamente, ahí ya te desvirtúa también cualquier media o cualquier mediana, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacerlo de manera muy objetiva. Y además lo que nos dice la norma es que habría que hacer una evaluación de los puestos de trabajo. Es decir, no basta cogerse asépticamente la relación de puestos de trabajo que nos envíe la empresa, sino que habría que ir valorando esta persona qué hace realmente, o sea, tener esa conversación con la empresa para tener claro cuál es la evaluación del puesto y en función de eso pues poder hacer la auditoría. Lo que nos dice la norma también es que va a haber que establecer un plan de corrección siempre que haya diferencias superiores al 25% entre un género y otro. Vale, bueno, en principio lo ideal sería poder explicar y dar una justificación ante cualquier tipo de diferencias, pero la norma dice que muy específicamente es que tiene que estar justificado en el plan el porqué de la diferencia, en el caso de que esa diferencia alcance el 25%, y en el plan habrá que adoptar alguna medida correctiva para que tratar que ese porcentaje pues se vea minorado, porque bueno, ya sería un porcentaje que se considera alto. ¿Vale? Esto en cuanto a la auditoría. Bueno, ya por concluir el diagnóstico de situación, vamos, o el plan, pero nos lo dice para el diagnóstico específicamente, sí que es la primera vez también que se contempla la posibilidad de hacer un plan de igualdad de grupo de empresas, que esta era una pregunta muy típica que a mí se me había hecho en numerosas ocasiones y, bueno, había por ahí criterios del Ministerio de Igualdad y demás, pero no había una regulación expresa. Ahora ya la norma te dice expresamente que se puede hacer un plan de igualdad de grupo de empresas, no solamente de empresa, pero sí te exige que la auditoría sea separada por las empresas del grupo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lógico. Al final, aunque tenga un funcionamiento común o unitario, cada organización puede tener determinadas peculiaridades o incluso aplicar, por ejemplo, convenios colectivos diferentes. Entonces, lo que nos dice la norma es que debe de la auditoría, en caso de hacer plan de igualdad de grupo de empresas, la auditoría debería estar separada, individualizada por empresas. ¿Vale? Y luego también nos dice la norma que se debería de analizar también la situación de los trabajadores puestos a disposición. Es decir, que si alguien tuviera trabajadores CTT prestando servicios en la empresa, también deberían de verse afectados por el plan de igualdad. Esto también es algo novedoso. Hasta la fecha no estaba contemplada la situación de los trabajadores a puesta a disposición y ahora sí que ya se integran plenamente en la organización a efectos de igualdad y en teoría debería de revisarse también su situación como si fueran trabajadores de plantilla. Bueno, pues esto en cuanto a lo que es la auditoría, que como os digo es para mí la fase clave del plan. Luego estaría el plan de igualdad propiamente dicho, que lo que es el plan de igualdad son una serie de medidas que se van a adoptar a la luz de lo que se haya verificado en la auditoría, ¿no? La situación que hemos detectado en el diagnóstico dirá, pues, en esta materia vemos, por ejemplo, pues que hay una desigualdad retributiva, vamos a adoptar algún tipo de medidas para que se cree un complemento retributivo en este colectivo que está muy por debajo de el otro colectivo, por poneros un ejemplo. O vamos a revisar el lenguaje en todas las comunicaciones internas porque no está muy claro si se utiliza el plural genérico o en ocasiones pongo el o a barra o, bueno, por unificar ahí un poco. O vamos a suprimir esta pregunta en las entrevistas de acceso porque puede ser considerada como discriminatoria. Bueno, al final, a la luz de lo que hayamos detectado, pues ir adoptando todas estas medidas. También lo hay que negociar en el seno de la comisión negociadora, pero ya os digo, aquí como ya son adoptar medidas sobre datos, digamos que el tema ya es menos delicado, pero es algo que vamos a tener también que negociar con los representantes legales de los trabajadores o con los sindicatos. Vamos, se va a negociar en el seno de la comisión negociadora y de la misma formará parte el comité de los delegados o si no los sindicatos más representativos en los términos que acabamos de ver. Y como mínimo, bueno, pues las medidas lo que tienen que adoptar es, bueno, decir cuál es, describirla lógicamente,
cuál es la medida, quiénes van a ser los destinatarios, quiénes van a ser las personas encargadas dentro de la organización para llevar a cabo la misma, cuáles son los medios materiales, por ejemplo, que se van a necesitar para utilizar para hacer esa medida. Por poneros un ejemplo, pues en formación, imagínate que decimos, hay que dar una formación en materia de igualdad a todo el personal de la organización. Bueno, pues necesitaré pues unos recursos ahí económicos para dar esa formación y unas salas y material, bueno, hay que concretarlo, ¿vale? Y luego, ¿cuáles son los indicadores de seguimiento? Lo que es muy importante es que en cada medida lo que se tiene que concretar es cómo voy a verificar yo que esa medida es útil dentro de cuando haga el seguimiento del plan, ¿vale? Entonces, bueno, pues por volver con la medida salarial, imaginaos que nos encontramos una brecha salarial del 25%, adoptamos una medida para reducirla. Entonces, el indicador clave sería pues verificar que revisada o hecha la auditoría salarial al año, pues esa brecha salarial del 25 se ha visto reducida. Ese es el indicador de esa medida para verificar si ha funcionado o no la medida que he adoptado, ¿vale? Y ahora la ley también nos marca un plazo máximo de duración del plan de igualdad. Antes no se establecía ningún plazo concreto y ahora sí nos dice que como máximo el plazo va a ser de 4 años. O sea, la vigencia del plan va a ser la que fijen las partes y como máximo 4 años de duración. Hombre, aquí la recomendación es poner una vigencia lo más larga posible porque como podéis ir viendo con lo que os estoy contando a lo largo de la exposición, bueno, no sé, es un proyecto complejo que lleva muchísimas horas, que aunque tenga este apoyo externo, exige mucha dedicación de recursos internos y estar modificando el plan continuamente, pues bueno, para eso están las revisiones, pero no tener que hacer un nuevo plan de igualdad. Esto al final es como un convenio colectivo. Si puedes establecer una vigencia larga, pues mejor que corta. Y en este caso, si nos lo limitan a los 4 años, pero se pueden poner los 4 años de vigencia, pues estupendo. Si no se dice en la norma que tiene que haber una evaluación intermedia y otra final, es decir, imaginaros que ponemos una vigencia de 4 años, pues tendríamos que revisarlo a los 2 y otra revisión a la finalización del periodo, que va a ser la que va a servir para ya lanzar el siguiente plan de igualdad, ¿vale? Y luego, bueno, pues está el tema del registro, que también es una cuestión, una obligación que tenemos ahora mismo con los planes de igualdad. En teoría se va a crear un registro específico para planes de igualdad, pero hasta que no esté creado habría que registrarlos en RegCom, que es la herramienta informática que hay para registrar los convenios colectivos. Y el proceso sería un poco el mismo. Se registra ahí el convenio, hay un plazo de 15 días, el plan de igualdad, hay un plazo de 15 días desde la aprobación del mismo y luego eso se va a acabar publicando en el boletín oficial, o sea, si es en Asturias sería en el BOPA. Entonces, por eso os digo que es un registro público, que al final cualquiera puede acceder al BOPA. Y como la auditoría debe estar incluida dentro del plan de igualdad, pues bueno, al final puede haber datos delicados que no apetece que se publiciten, pero bueno, realmente es como está regulado ahora mismo. Además, hay que ser conscientes, o sea, porque lo fácil es, bueno, yo puedo hacer una auditoría en detalle y luego hago una más diluida, por así decirlo, para incluirla en el plan y que sea la que se publicite, porque no me apetece que la competencia esté revisando lo que ganan de media a mis vendedores, por poneros un ejemplo, ¿no? Pero sí es verdad que como sigue el procedimiento de registro de convenios colectivos, ahí la autoridad laboral te puede requerir si considera que no se cumplen los requisitos legales, igual que te requieren cuando registras un convenio colectivo, si ven algo que les chirría, que no se ajusta a la legalidad, pues aquí te podrían requerir para decir, oiga, que la auditoría de igualdad no tiene la auditoría salarial, subsane esta cuestión. Entonces, bueno, que ya no va a depender solamente de lo que quiera hacer la empresa, sino que también hay un tercero, que es la autoridad laboral, que pueda ahí fiscalizar el tema, ¿no? Después una vez que se implementa, bueno, a lo largo de esos 4 años de vigencia, pues las medidas se tienen que ir adoptando. Lógicamente hay que poner un horizonte temporal a las mismas, es decir, se priorizan. Oye, pues mira, al final hago un plan con 20 medidas,
estas 5 para mí son prioritarias, las adopto el primer año, dejo 5 para el segundo, 5 para el tercero y 5 para el cuarto, ¿vale? Y se van haciendo esas evaluaciones y ese seguimiento para ver en el seno de la Comisión de Igualdad. Es decir, si yo tenía que hacer estas 5 medidas el primer año, pues la Comisión de Igualdad se tendrá que reunir al final del primer año, como mínimo esas 2 veces que nos marca la ley, para verificar si realmente se está haciendo la implementación adecuada del plan de igualdad. Y luego hay determinadas, aparte de esas evaluaciones que os comentaba, si hay algo particularmente grave en materia de discriminación en la empresa, nos van a exigir siempre también hacer la evaluación del plan y la revisión del mismo. Es decir, que haya una resolución judicial que condene a la empresa por discriminación. Imaginaros que se mete un conflicto colectivo por tema de brecha salarial y dicen que hay discriminación de género porque, yo qué sé, las mujeres embarazadas no cobran variable el año de la maternidad porque no están todo el año prestando servicios, que es un caso muy típico así de sentencia discriminatoria. Pues ahí habrá que revisar el plan de igualdad para rectificar eso, si no estuviera ya metido en el plan de igualdad. Cuando la inspección de trabajo detecte que no se adapta al contenido legal, es decir, si me visita la inspección, yo le enseño el plan de igualdad, pero es un plan que no hay por dónde cogerlo, que no se adapta a la normativa, pues ahí me exigirá rectificarlo. Y luego también cuando haya cambios significativos en la empresa o en la plantilla. Lógicamente, pues imaginaros una operación de fusión que se compra una empresa, se integra en otra, entonces, bueno, pues ahí hay una alteración significativa de la plantilla que exigiría volver a revisar el plan porque vienen unos trabajadores con unas condiciones que no son las que se han revisado cuando se ha hecho la auditoría, cuando se ha hecho el plan. Se sigue reconociendo la posibilidad de optar al distintivo empresarial en materia de igualdad, que bueno, al final viene a ser un sello de calidad más para la empresa y bueno, eso sí que es recomendable, aunque no se opte al distintivo, sí que es recomendable que las empresas que aborden el plan de igualdad pues lo publiciten de alguna manera desde su página web o las comunicaciones que hagan a proveedores, a clientes y demás, porque bueno, sí que es a nivel de calidad de la empresa, yo creo que es puntúa y hay que valorarlo positivamente, ¿vale? Entonces, ya os digo, esta es la foto a día de hoy, muy importante. ¿Qué hacen las empresas que ya tienen un plan de igualdad pero no se ajusta exactamente a esto que yo os he estado contando? Bueno, pues sí está previsto en el Real Decreto y ahí nos dicen que esas empresas tendrían un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma, es decir, desde enero de 2021, para adaptarse a las nuevas previsiones. ¿Vale? Con lo cual, si yo tengo un plan de igualdad en el que no había integrado la auditoría salarial y que no lo había negociado con los representantes legales de los trabajadores, pues lo que tendría es ese plazo de un año para revisarlo y adaptarlo a las nuevas previsiones normativas, ¿vale? Entonces, digamos que ahí les dan a las empresas que ya lo tengan, les dan ese plazo de un año para adaptarse y los umbrales son los que hemos comentado. Vale, entonces, bueno, esto en cuanto a plan de igualdad es lo que tenía que contaros. Luego ya vamos viendo en el turno de preguntas y en el chat lo que puede ir surgiendo. Y nada, simplemente comentaros y por ajustarme al tiempo, que yo creo que lo estoy haciendo, pero bueno, os doy unas pinceladas sobre el tema de los protocolos antiacoso, que realmente también tienen gran importancia y están vinculados a los planes de igualdad, pero también se pueden adoptar como una medida independiente de los mismos. Entonces, bueno, yo sí que el tema del protocolo creo que es muy sensible, que hay que tratarlo cuanto antes en cualquier organización y la recomendación es que se haga desde ya en cualquier empresa, con independencia del número de trabajadores, y esté obligada o no a tener plan de igualdad. Si está obligada a tener plan de igualdad, perfecto, y será una de las medidas del plan, si es que no lo tiene ya implementado, hacer el protocolo antiacoso, pero si no se está obligado a tener plan de igualdad, yo recomendaría en cualquier caso adoptar el protocolo antiacoso, porque, bueno, ahí sí que las consecuencias incluso son más graves de no tenerlo y si hay un caso de acoso en la empresa que las que supone no tener el plan de igualdad, ¿vale? Bueno, ahí la ley, en cuanto a los protocolos antiacoso, la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades nos dijo que todas las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual o el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para ejecutar las denuncias o reclamaciones de quienes lo sufran, ¿vale? Entonces, como os digo, es una obligación que está contemplada en la Ley de Igualdad,
que es una ley orgánica, y para todas las organizaciones. Nos dice todas las empresas. Igual que esta ley hablaba de 250 trabajadores para el plan de igualdad, esto es para todas las empresas, ¿no? Al final, el protocolo lo que nos va a permitir es tener un cauce de actuación para que ante cualquier situación de acoso, el trabajador o la trabajadora, la persona que lo sufra, o un tercero que sepa que alguna persona está siendo acosada dentro de la organización, pueda denunciar la situación y se pueda abrir la correspondiente investigación, ¿vale? Entonces, el protocolo al final, fundamentalmente, por un lado, va a tener definiciones, nos va a definir lo que es el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y qué conductas pueden ser o no pueden ser definidas como tales. Os lo digo porque también esto ayuda a la gente a tener claro que es, bueno, porque esto es algo relativamente subjetivo y a lo mejor para una persona el hecho de que alguien le toque el brazo ya no le gusta que le toquen y ya puede ser algo, se puede sentir acosada, mientras que otra no. Entonces, bueno, sí que tiene cierto factor de subjetividad y por eso es bueno definir conductas para que más o menos la gente sepa que tiene que ser algo o bien reiterado, o bien que por lo menos la persona haya manifestado su disconformidad. O sea, a mí si un compañero me toca el brazo, le digo, oye, no me toques el brazo, que no me gusta que me toquen el brazo, y a la semana lo vuelvo a hacer, pues entonces ahí ya se puede entender que se puede iniciar la investigación. O sea, se tiene que haber mostrado disconformidad, digamos, con la conducta que se está sufriendo. Y luego, lo que es muy importante es, bueno, pues eso, regular el procedimiento para la instrucción, es decir, ante una denuncia de este tipo, que debe de describir bien los hechos, la situación, aportar las pruebas que se puedan aportar para que ya se valoren desde un primer momento, pues se iniciaría una instrucción que tiene que ser necesariamente confidencial, como es lógico, para todos los que participen en ella, seas comisión instructora o seas testigo de la situación o declares en calidad de lo que declares. La confidencialidad debe de garantizarse al máximo. Y luego hay dos maneras de hacer la instrucción, bien de una manera interna, bien de una manera externa. Desde aquí a veces hemos participado en comisiones externas porque hay determinadas empresas que dicen, al final es un asunto delicado que no queremos tampoco implicar a nadie dentro de la organización. Al final la confidencialidad a lo mejor pues acaba brillando por su ausencia y además dentro de la empresa, bueno, pues puede haber amistades o enemistades que hacen que esa instrucción a lo mejor no sea del todo objetiva, ¿no? Entonces, oye, preferimos derivarlo a un tercero y que ese tercero objetivamente pues que haga todas las pruebas, concluye la instrucción con un informe en el que concluiría si a su juicio se entiende que hay una situación de acoso o no la hay y a partir de ahí pues ya la Dirección de Recursos Humanos de la empresa impondrá una sanción disciplinaria con base a lo que haya quedado acreditado en la fase instructora, ¿vale? Se aprovecha el protocolo, bueno, pues también para verificar, bueno, se pondría el régimen disciplinario para que el trabajador sepa a qué se expone si incurre o si protagoniza una de estas conductas. Y se trataría también, por ejemplo, el tema de las denuncias falsas, que también es una cuestión que a veces dicen, oye, ¿qué pasa si al final hay una denuncia falsa? Porque la persona queda marcada, el denunciado, con independencia de que al final se haya retirado la denuncia, no haya absolutamente nada, ningún indicio que pruebe la misma y demás. Entonces, bueno, son cuestiones delicadas que ya os digo, es oportuno tratar en los protocolos y sobre todo, bueno, luego a nivel de inspección, lo vamos a ver en la última transparencia, vamos a ver que mientras que el no tener el plan de igualdad es una falta grave o no tenerlo con las previsiones que marca la ley es una falta grave, con lo cual la sanción máxima son 6.000 euros, que aquí es muy fácil hacer el comentario de, bueno, casi que me compensa más que me sancione la inspección de trabajo con 6.000 euros que tener que publicar los salarios que hay en mi empresa, ¿no? En cambio, las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, cuando la empresa no haya adoptado medidas para evitar esas situaciones, sí que son tipificadas como falta muy grave. Y ahí la sanción, bueno, parte de los 6.251 puede llegar hasta los 187.000. Los 187.000, lógicamente, se impondrán en situaciones ya extremadamente graves, pero por poneros un ejemplo, ya no recuerdo si era Iveco, bueno, la empresa esta,
a nivel nacional que una chica se acabó suicidando por la difusión, el año pasado yo creo que fue, la difusión de un vídeo de contenido sexual y demás, se acabó con el suicidio de la chica, pues en una situación tan extrema como esa, desde luego que la inspección se habrá personado, habrá pedido a la empresa si tiene un protocolo antiacoso y si no lo tenía, pues bueno, a lo mejor esa sanción de que parte de 6.251 no les habrán puesto los 187.000, pero algo intermedio seguro. Entonces, ya os digo, es, bueno, recomendación y aquí no tanto pensando en inspección de trabajo, sino internamente yo creo que una organización del siglo XXI, estos temas del acoso sí que son muy delicados y a nivel de imagen de empresa y demás hay que tener el protocolo. O sea que yo lo que es el protocolo recomiendo hacerlo con independencia, aparte de que es obligatorio, vamos, que con independencia de que haya que hacer plan de igualdad o que a lo mejor me piense lo del plan de igualdad porque hasta marzo de 2022 no tengo que tener plan de igualdad, pero el protocolo para mí es algo a abordar con un carácter inminente. Si puede ser hoy, mejor que mañana. Y nada más, si os parece, abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias a todos por la atención y trataré de responderos a las dudas que vayan surgiendo, que la verdad es que no he mirado el chat, no sé si son muchas, pocas o Jorge. Muy bien, Belén. Bueno, muchas gracias por tu presentación. La verdad que fue muy interesante. Tenemos algunas preguntas en el chat que voy a ir formulando. Pregunta en primer lugar, un segundo, Francisco Javier Álvarez Gutiérrez, que no le queda claro si el registro salarial tiene en cuenta la jornada de trabajo, es decir, ¿se introduciría su salario acorde a jornada actual o el salario de su ETC completo? Sí, a ver, yo ahí el registro salarial, las jornadas parciales las llevaría a tiempo completo, porque si no, no va a ser equitativo. Es decir, si con tal categoría profesional se gana 25.000 euros y tengo una persona que gana 15.000, pero resulta que está al 50% de la jornada, yo ahí esa jornada me la llevaría al 100%, es decir, ¿cuánto ganaría esa persona si estuviera con una jornada completa para que sea objetiva la comparación, vamos, y que se haga la comparación en igualdad de términos de jornada. Muy bien. Pregunta María Josefa Valdés Tamargo, que si ella lo ha entendido bien, ¿la auditoría salarial sustituye al registro salarial o es algo diferente? Para las empresas que tienen que tener plan de igualdad, sí que lo que hay que hacer es la auditoría en sustitución del registro. Lo dice así expresamente el Real Decreto. En caso de empresas obligadas a tener plan de igualdad, el registro de salarios se hará a través de la auditoría salarial. Muy bien. O sea, Adrián Indurain. no tiene que tener los dos documentos, sino que como tendría que tener el plan de igualdad, tendría que tener la auditoría salarial integrada en el plan de igualdad. Otra cosa es que no se haya hecho el plan de igualdad, entonces ahí sí que recomendaría hacer por lo menos el registro de salarios. Muy bien. Pregunta Adrián Indurain, si puedes recordar qué fecha tienen como máximo o fecha tope, límite las empresas para registrar el plan de igualdad. A ver, el registro en teoría, como nos deriva al registro de los convenios colectivos, en teoría se tiene que registrar en el plazo de 15 días hábiles desde que se haya firmado el mismo. Pregunta José Rodríguez. Y sería obligatorio desde enero de 2021, que es cuando entra en vigor el Real Decreto Ley. Claro, yo creo que se refiere más a esa fecha que... Vale, pues entonces sería enero, porque sí que el Real Decreto del año 2019 te hablaba de registro, pero no establecía cómo había que llevarlo a cabo. Ahora la nueva norma sí nos dice que hay que llevarlo a cabo a través del registro de convenios colectivos y la nueva norma entra en vigor en enero, entonces sería a partir de entonces. Muy bien. José Rodríguez Lois señala que la norma sobre auditoría menciona una valoración de puestos. ¿Qué supone para la empresa en la práctica esta valoración? Bueno, eso era lo que os contaba, que realmente habría que hacer, revisar todos los puestos, ver lo que hace cada persona para que luego la comparativa se haga de una manera ecuánime. Hombre, la valoración de puestos se puede hacer de lo más exhaustivo o de lo más ligero. Ahí Balbino tiene esa experiencia seguro. Bueno, por lo menos con un mínimo del contenido del puesto para que luego nos permita hacer la comparativa salarial adecuadamente. Sí, se trata, bueno, si me permite, se trata un poco de que tú tengas unos criterios
mediante los cuales un puesto tiene un valor mayor o menor que otro. Entonces, lo que dice Belén, puede ser una simple jerarquía de puestos por su complejidad, titulación, demás, o montar un sistema muy sofisticado, que creo que no es el objetivo de esto, ¿no? Muy bien, pregunta Jessica Huelga si yo creo que esta pregunta puede ir dirigida a ambos, un poco como la percepción que tenéis, si las empresas están recibiendo esta normativa como una carga burocrática o realmente creéis que puede ser útil para el desarrollo de la organización. Hombre, yo confío en que sea útil para el desarrollo de la organización como es otra cosa. A ver, una carga burocrática, una carga es, no sé si burocrática, yo creo que abordar este proyecto no puede identificarse como carga burocrática, es como si cuando salió la ley de prevención de riesgos laborales, hacer la evaluación de riesgos es una carga burocrática. Bueno, tiene su complejidad burocrática, pero en el fondo sí que va a arrojar algo positivo a la organización, siempre que sea una organización comprometida con estas cuestiones. Si la organización no cree en el tema de igualdad, dirá, pues es una carga burocrática, no me creo nada de esto y lo voy a hacer para pasar el trámite, pero no voy a aprovechar lo que te puede dar el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es una buena medida siempre y cuando sea una empresa que crea en estos temas. Si no cree en estos temas, es una carga burocrática. Es un buen titular. Sí. En mi opinión. Bueno, yo pienso que sí, a ver, si la empresa tiene un buen sistema informático de gestión de recursos humanos, todos estos datos, en teoría, es relativamente sencillo tenerlos. Ahora, una empresa pequeña que no tenga un sistema potente de gestión, pues sí le va a costar, lógicamente, obtener todos estos datos. Y luego eso también creo que influye el apoyo externo, no es lo mismo tener que internamente todo el proyecto, que es laborioso, a decir, bueno, recopilo datos y al final si me lo hace un tercero, pues ya me da el trabajo más masticado, ¿no? Yo creo que también eso, que depende del enfoque de cada empresa. Sí. Yo lo que veo que quizá tenga un poco de peligro, no sé qué opinas tú, Belén, a veces la representación de los trabajadores pues utiliza en ciertas negociaciones estas cosas como una especie de chantaje, es decir, tú puede ser que de mala fe en la comisión esta de igualdad, pues la parte de los trabajadores pues bloquee cualquier acuerdo y te podrías encontrar en la situación de que no puedes llegar a un acuerdo porque no te firman o te piden algo que es irracional. Y en esa situación, pues imagínate, no sé, ¿qué situación habría, Belén, si por Bueno, mala si está fe contemplado. Esta es buena pregunta, Balbino, porque no la hemos comentado y si está contemplado. O sea, la obligación es de negociar, no de llegar a un acuerdo, ¿vale? Con lo cual, al final se podría acabar implantando el plan, aunque no haya acuerdo con la comisión negociadora, pero bueno, lo de siempre. Lo recomendable es alcanzar el acuerdo y si no, a ver, precisamente de todas las reuniones, pues hay que levantar acta y demás y poder verificar que se ha negociado de buena fe y luego, oye, si lo que están pidiendo es algo irracional como medidas de plan, algo que no se puede abordar, pues finalizará el plan sin acuerdo. Ahí, bueno, frente a lo que ocurre con convenios colectivos, aquí sí que te dice que no es obligatorio llegar al acuerdo. Muy bien. Pregunta María Chamorro. Tiene una duda acerca de la entrada en vigor de los reglamentos en el caso de empresas que ya tienen el plan de igualdad vigente. Para ambos reglamentos, la entrada en vigor sería en estos casos como máximo enero del año 22. A ver, yo creo que para empresas que ya tienen el año en vigor tenemos el plazo transitorio de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma, desde enero, con lo cual ahí sería hasta diciembre de 2021. Para tener lo del 22 era para que empresas de más de 50 trabajadores tengan plan de igualdad, ¿vale? Empresas que ya tuvieran un plan de igualdad antiguo tienen un año para adaptarlo al nuevo, a las nuevas obligaciones. 12 meses desde la entrada en vigor de la norma. Al hilo de la obligación de negociar que comentabais antes, pregunta Susana Martínez Díaz si ya tienen plan de igualdad en vigor, ¿existe la obligación de negociar si su vigencia ya es superior a los 4 años? Pues en teoría sí. En teoría, si la vigencia es superior a los 4 años, como ahora la vigencia está limitada a 4 años, pues tendrían que revisar esa cuestión. Muy bien, pregunta Rafael Rodríguez. Bueno, en primer lugar, te saluda Belén y agradece a Edipe y a Baciero la celebración Saludos.
esta jornada. Y Rafael Rodríguez apunta, en los que son grupos de empresa holding, ¿cabe realizar un protocolo de acoso grupal? Me imagino que se refiere a todo el holding o es individual por cada compañía. La verdad es que el protocolo antiacoso no dice nada en la norma del grupo de empresas, con lo cual yo creo que no hay ningún problema. Al final el protocolo sí que es un documento más genérico, por así decirlo, o sea que no analiza la situación de la empresa como puede ser el plan. Entonces, la norma esta que os decía que sí que para el plan de igualdad dicen que la auditoría tiene que ser por empresa individualizada, no le veo sentido, aparte de que no está contemplado, yo creo que no tiene mucho sentido, con lo cual se puede, en mi opinión, se puede hacer perfectamente el protocolo de grupo sin necesidad de tener uno por empresa. Susana Martínez Díaz pregunta, en relación con el tema de la auditoría salarial, cuando afecta a colectivos pequeños, ¿esto no choca con el derecho a la intimidad? ¿Puede ser que la persona afectada no le guste que la RLT, la representación legal del trabajador, tenga ese detalle? Pues una reflexión que comparto. Pero de momento hay una obligación legal que lo exige, con lo cual yo creo que, vamos, o se lleva al Constitucional para valorar que si prima más el derecho fundamental a la intimidad. Yo creo que ahí lo que te van a decir es que como al final eso, pues como no se ponen nombres y apellidos y que como hay esa obligación de sigilo por parte de la representación legal, pues que no hay ningún problema. Pero vamos, comparto plenamente la reflexión de Susana. Pregunta Jorge García si es posible cruzar la información en la auditoría salarial por centros de trabajo. Cruzar la información. Igual se refiere a que tenga cada centro. Entiendo que es para mezclar un poco a los trabajadores y que puede quedar más diluido. Sí, bueno, en realidad, a ver, la auditoría es por empresa. Entonces, yo creo que no hace falta diferenciar centro de trabajo en la auditoría salarial. Y de esa manera podría quedar todo más diluido o no tan nominal como si lo hacemos por centro de trabajo. Vale. Luis de Sá pregunta, en el caso de que, teniendo un plan anterior, se negocie uno nuevo y no se llegue a un acuerdo, ¿se prorroga el anterior? Pues no sabría qué decirte, Luis. A ver, no está contemplada la prórroga de los planes de igualdad, tiene una vigencia y esa vigencia, o sea, no está contemplada, no hay una situación de ultraactividad de planes de igualdad como puede haber de convenios colectivos. Con lo cual, yo creo que la vigencia expira sí o sí, llegada la fecha fijada para la vigencia, y si no se alcanza el acuerdo en el nuevo plan, pues se acabará publicando y adoptando sin acuerdo. Un poco al hilo de lo que os decía, o sea, la obligación es negociar, no llegar a un acuerdo, con lo cual, pues si no será un plan no consensuado por toda la Comisión de Igualdad, pero sí negociado en el seno de la misma, que es lo que al final te exige la norma. Muy bien, y paso a formular la última pregunta que hasta el momento ha llegado y luego otra pendiente que responderé yo sobre si vamos a enviar la presentación. Ya adelanto que sí enviaremos la presentación y el vídeo. Pregunta José Rodríguez Lois si para la valoración de puestos en la empresa valdría usar categorías profesionales del convenio que se aplique a la empresa en cuestión. Bueno, a ver, aquí muchas veces la clasificación profesional no es la más idónea y a lo mejor utilizar las categorías profesionales del convenio implica dejar fuera determinados colectivos. Que enlaza un poco con lo que os comenté antes de eso, personal de convenio, de fuera de convenio, ¿no? Entonces puede ser que la gente que está a convenio tenga su categoría profesional de convenio, pero luego puede haber un grupo, o sea, si todo el mundo tiene si es una organización en la que todo el mundo tiene una categoría de convenio, no habría problema. Es decir, que yo, aunque sea director general de la empresa, tengo la categoría de titulado superior porque soy economista, pues me meten en el grupo de los titulados superiores y en teoría no habría problema. ¿Vale? No habría problema, aunque eso chocaría un poco con la evaluación de puestos de trabajo, porque dentro de los titulados superiores entonces habría mucha disparidad, con lo cual la media y la mediana no sería objetiva.
Luego, si tengo al personal de fuera de convenio con categorías que no son exactamente las de convenio, pues imaginaros, tengo un comité de dirección y tengo determinadas categorías que son director de ventas, director de producción, director de financiero y director general. Hombre, yo creo que ahí tendrías que hacer una categoría, un grupo, o sea, una línea donde se evalúe la retribución de los directores, aunque no sea una categoría propiamente de convenio. ¿Por qué? Porque si no estás dejando fuera, aparte de la organización, y ahí sí que lo que te dice la norma es que la auditoría salarial o el registro de salarios en empresas que no tengan que tener auditoría, pues tiene que valorar a toda la organización. Entonces, se puede intentar, pero que es la típica cosa que yo creo que los representantes de los trabajadores van a preguntar, ¿y aquí a quién habéis incluido y dónde están estos? Y si te lo piden, pues habrá que ponerlos en alguna parte, porque si no, no se estaría adaptando a lo que nos exige la norma de auditoría salarial. ¿Vale? Muy bien, pues de momento no tenemos más preguntas en el chat. Nos hemos excedido unos 10 minutos, 15 de la hora que acordamos en la presentación. No sé si Balbino o Belén queréis apuntar algo más. No, por mi parte, nada más. No, nada más, creo que está todo bien recogido y es un tema complejo. Y que habrá que ver, pues eso, a mediados del año que viene, cuál es el impacto que estas novedades y sobre todo la participación de los sindicatos está teniendo en la materia, porque de momento, bueno, pues eso, está la regulación, pero no sabemos cuál va a ser el efecto en la práctica. O sea que habrá que valorar en unos meses. Muy bien, pues bueno, un poco recalcando lo que preguntaba José Rodríguez Lois, la presentación os la enviaremos también junto con la grabación del vídeo por si queréis volver a visualizar cualquier parte de la explicación que ha hecho Belén. Y lo dicho, agradecer a Edipe Asturias, Balbino González, vuestra colaboración en este webinar, a Belén, por supuesto, por la presentación, y esperamos vernos de nuevo, no sé si en breve o no, en función de sucesivas normativas laborales que entren en vigor, pero hasta entonces, cuidaros mucho, que tengáis salud y bueno, que paséis un buen día. Pues muchas gracias y encantado de colaborar con vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Venga, adiós a todos.